Me conecto a mi computadora. ¿Te conectas cómo? Me voy a conectar a mi computadora porque estoy en mi celular ahora. Bueno, Y te muestro el documento. pero lo mismo es oral, no te voy a pedir ni un archivo de lo que viste. ¿O usted es tan regular? Alejandro, Sí, profe. busca tu DNI vos también. ¿Qué archivo tendría que abrir, profe? No, ninguno. Yo no le pedí que abra ni un archivo. No, Bueno, como tenía abierto el documento del Word. no, es porque me quiso mostrar nomás. Ah, Vos sí tenés que prender la cámara y me tenés que mostrar tu documento. Tiene que estar en la cámara prendida cuando reúne. ¿Podés? ¿Se ve, profe? Sacale el compartido y mostrarme por cámara tu documento. Deja de compartir pantalla. Compartir la cámara y mostrarme el documento. Ahí va. Ahí está. Documento a cámara, que se note bien el número de documento. No, ahí me estamos. Documento. El documento, el DNI. Perdón, perdón, perdón. O sea, no quiero que me compartas pantalla de tu trabajo. Claro, claro. Ahí entiendo. Listo, ahí se ve. Porque el trabajo, el examen oral, usted ya está regular. Bueno, profe. Está. Bueno, hablamos un poquito entonces de qué motores de base de datos vos conocés. Prende tu cámara, Eh, lo- que aparezca tu pantalla, tu cara. Prendiendo. Ahí lo prendo. Del celu o de la PC, Sí, sí, cualquiera, sí. pero Tengo un quilombo acá con la compu, ¿no? Ahí está. ahí está. Poné que te grabe a vos. Ahí está. Y ahí vamos a empezar a rendir. Sí. Entonces, ¿qué base de datos conoces? La base de datos que vimos fueron de Oracle, Está bien. Postgre, MySQL y la última que vimos fue MongoDB. Bueno, ¿qué tipo de bases de datos son las primeras que nombraste? Las primeras que nombré son que se utilizan a través de SQL y son relacionales. Está bien. ¿Y la última que dijiste? Esa no es SQL. No es SQL. Está bien, perfecto. Vamos primero a ver todos los comandos que se utilizan para la de que manejan SQL. ¿Eh? Bueno, Por ejemplo, MySQL o SQL Server. ¿Qué instrucciones se utilizan para creación y manipulación de estructura de una base de datos? la creación primero es create Está bien, database y después viene para eliminar es drop está bien. y después está el alter. El alto. Perfecto, perfecto.
Eh, entonces, y después, ¿cuáles utilizaste vos ya cuando empezaste a programar, digamos, para las otras materias, para programación 3 por ejemplo? ¿Qué comando vos usabas para manipular datos, para insertar registro, para modificar registro, eliminar o seleccionar? Para insertar usaba el insert, Sí, que se le ponía en el caso, o sea, nosotros usábamos el personas, usábamos la persona y poníamos insert into personas. sí, Y ahí le escribíamos los valúes y le poníamos el where. sí. En realidad tenés que poner primero en qué campo va a pegar y después value Claro, y la lista de valores que va a pegar separado por coma, por punto y sí, sí, coma. sí, con punto y coma. Coma y punto y coma al final. Digamos, depende Sí, del sí, motor también, porque hay motores que te permiten de a uno, hay motores que te permiten por lote. ¿Ya? sí, sí. Tiene su límite también, en cuanto a cantidad de caracteres. Está bien. Después, para modificar, entonces dijimos que era para modificar un valor dentro de un registro, Update, la update. Para hacer una selección, o sea, traer registro de dos tablas, dos o más tablas, select, select, pero ¿con qué? Porque te dije de dos o más eh, tablas. eh, select into, o no, ese no, creo que no era así. No, select into es para una sola tabla. Sí. Mm, ¿Qué tenés que hacer para traer, por ejemplo, si vos tenés en una tabla, por ejemplo, código de barrio y tenés que traer los barrios, el nombre también de los barrios que están en otra tabla? Con ese código tenés que traer de la otra tabla. Y hacer toda una vista que me tenga el código y el nombre del barrio al lado. No sé cómo hacemos. Es un tipo de select, pero select cómo. ahí estoy frito. ¿Cuál es el modificador que se utiliza dentro del select para traer de más de una tabla registro? Select from, ¿no sería, profe? No. No. O sea, lleva el front también, pero no es específicamente el modificador que se utiliza para traer de más de una tabla. El join, el que se usa. Ah, yo, Inner sí, no join, está. left join, right join. ¿Ah? Son Claro, los que se utilizan para traer de más de una tabla. O sea, lo que es unir dos tablas. En una vista, por supuesto, no físicamente. Y claro. para filtrar un registro, yo quiero traer de una base de datos del padrón de Formosa, quiero traer el DNI igual a mi número de DNI. Entonces, ¿cuál es la palabra reservada que se utiliza dentro del select para filtrar una cosa? ¿Exportar era, profe? ¿Eh? Exportar, export. No, para filtrar. Yo quiero Ah, buscar dentro de una tabla un registro. ¿Cuál utilizo? ¿Qué palabra reservada utilizo dentro del select? Ustedes utilizaron 2 millones de veces en programación 3.
Pues si no sabes los comandos de SQL no vas a poder programar. A ver cómo anduviste en clase con tus notas. Anduviste re bien en clase. Sí. El where, Igual. select, tal, cuando, o sea, Bueno, where, DNI sería si fuera el nombre del campo DNI, igual a, y le pone entre comillas el número de DNI. Entonces filtra claro, ese número de documento. El where es bueno. la palabra reservada que se utiliza dentro del comando, dentro de la sintaxis. Bueno, estamos ahí. Háblame de base de datos no SQL. Lo último que vimos. Eh, sí, sí, sí. Y, o sea, las bases de datos que dimos, o sea, las no SQL, como que salen del modelo clásico del sistema, las bases de datos relacionales y Sí, no usan el SQL como el lenguaje principal. Le digo las que hay, sí, sí. que son Apache Cassandra, que es la que está diseñada para manejar gran cantidad de datos. Después está Redis, que, que su almacenamiento está basado a través de tabla de hashes. Y está CouchDB, que fac- facilita la accesibilidad y compatibilidad web con diferentes tipos de dispositivos. Después está MongoDB, que fue el último que vimos, que es una base de datos orientada a documentos, que una diferencia con las demás bases es que no es necesario seguir un esquema. Claro, Y las consultas se hacen pasando objetos JSON como parámetros. pero perfecto. Eh, Esta base de datos viene de serie en consola, que está construida con JavaScript, por lo que las consultas de esta base se realizan en ese lenguaje. Está bien. Es una forma de utilización de JSON, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, Y una de las ventajas que tiene es que ya tiene sus propios motores de almacenamiento integrados y tiene menor tiempo de recuperación ante los fallos. claro, cuando vos necesitas velocidad y son pocos datos, utilizas JSON. Cuando necesitas Sí, muchos datos y que sea segura y que sea metódica la base, usas SQL tradicionales, ¿no? sí, sí. Está. Eh, tuviste dudas, así que te voy a poner un 6 también. Bueno, ¿Ah? profe. Listo, está Sí, sí. aprobado. Eh, Gracias. tuviste buenas notas en los parciales, así que está, te pongo el 6 ahora como aprobado. Te salvaron los Bueno, parciales. profe. Listo. Bueno, Bueno, chao. chao, hasta luego. Un segundo dentro del... me están llamando por teléfono. Hola. Estoy tomando examen, man, así que después te hablo. Chao. Ale, Sí, profe. mostrame tu documento, prende tu cámara. Que se vea bien el número de documento. Ahí está agarrando con el dedo el número. A ver, ahí está. Un poquito más arriba. Ahí está. Ahí se notó bien. Listo. Está. Para que quede registrado nomás. Ah, Está. bueno, Bueno, hablame entonces de estructura. ¿Cuáles son los comandos que se utilizan para estructura de base de datos SQL? para base de datos SQL, Para armar en la para crear estructura todavía. una, Estamos. Entonces son tres comandos. ¿Cuáles son? para armar la estructura, créate database, Sí. eh, use database para usar la base de datos y para crear las tablas, crearte table. Listo. Si se corta, te paso el link de vuelta.
¿Está? Bueno, ¿Listo? ¿se escucha bien? Porque Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, ¿cuáles son entonces los comandos? create database Sí. para usar o crear user para usar user database y create table para crear. Y después para modificar la estructura de una tabla. Para modificar, sería para actualizar. No, para modificar la estructura, para cambiar, agregar un campo o una columna a tu tabla, o para eliminar una columna de la tabla, o para cambiarle el nombre, por ejemplo, a una columna. Para insertar sería, para insertar un dato. No. Estructura estamos hablando. Todavía no metemos ni un dato ni sacamos ni un dato de la tabla. La estructura estamos hablando. ¿Qué campo va a tener la tabla? Create table No, y create es para crear. Para modificar, ¿cuál es? modificar cómo sería en todas las tablas o todavía no, cuando no está creada la tabla. Cuando ya está creada una tabla, pero necesitas cambiarle la estructura. Mm, el update sería. No. Mm, no me acuerdo ese comando. El alter. Ah, el alter, sí. Bueno, y para borrar una tabla, Para eliminar una tabla, un comando drop, está bien, drop perfecto, table. perfecto. Y bueno, ahora vamos a ver la de manipulación de datos, que una vez que ya está creada la estructura, para insertar un registro a una tabla, ¿cuál es? El insert, La insert. insert info y el nombre de la tabla, si me pueden especificar el valor. Ok. Para modificar el valor de un determinado campo dentro de una tabla, Eh, quiero, escribí mal el número, el apellido y tengo que modificar el apellido. ¿Cuál es el comando que se utiliza? el update, El update, perfecto. Para borrar un registro, el delete, delete. Y para traer datos de dos tablas, por ejemplo, y mostrarlo por pantalla, por ejemplo, el join, el join. O sea, en realidad el join es la palabra clave que sí, usas dentro, pero ¿de qué comando? ¿Cuál es el comando principal ahí? para mostrar Claro, o sea, ¿cuál es el para el filtrar? select, ¿Eh? el select, sí, El select, claro, select join sería en ese caso. sí, sí. O el inner join, o left join, o right join, sí. Depende si querés que sean todos los datos de una tabla y solo lo que coincidan de la otra, de la primera tabla y de todo lo que coinciden de la segunda, o de todo lo de la segunda y solamente lo que coinciden en la primera, o únicamente lo que coinciden en las dos tablas. Esa es la diferencia entre el inner join, el left join o el right join. ¿Tá? Bueno, y para filtrar un registro determinado dentro de una tabla, ¿cuál se utiliza? El select, pero la agrega el from No, del from es web, para traer de una tabla, pero sí, para el filtrar web, un registro, el, el web, el where. Está bien, perfecto. Pasamos todo lo que es SQL, base de datos SQL. Vamos ahora a las bases de datos no SQL. ¿Cuál es la que investigaste? la base de datos no SQL, la mayoría son de almacenamiento que no cumplen con el esquema entidad-relación. Tampoco utilizan una estructura de datos en forma de tabla y
hacen uso de otros formatos como clave, valor, mapeo, de columna o grafo. La que utilizamos fue el Mongo que está orientada a documentos y utiliza documentos de Excel. Está bien. Perfecto. Te dejo. Ale, aprobaste. Vale, profe. Gracias. Bueno, a ver, Morel. Ok. Mesa, ¿no saben nada de Mesa Romero? Estaba hablando con él recién, creo que tenía problemas de internet. No sé si usted ya Porque terminó no se de conectó, mandarme un ¿viste? mensaje. Y No, no tengo ni un WhatsApp, nada de él. Bueno, hasta acá le entonces. voy a le voy a avisar, ¿no? ¿Será que no tiene tiempo? Bueno, le llamo. Porque sí, sí va a presentar. Sí, sí, avisarle en todo caso que me avisen al teléfono. Me conecto un ratito y le Bueno, tomo. ¿Listo? vale, pues. Chau, chau.